vamos a ver los movimientos. Un movimiento es un cambio de posición de un cuerpo o de un móvil o de un objeto. Entonces fíjense, pensemos que estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. Esto lo puede hacer el motociclista a partir de la trayectoria de color rojo, que sería la trayectoria 1, a partir de la trayectoria de color azul, que sería la trayectoria 2, y finalmente lo puede hacer a partir de la trayectoria 3, que es de color amarillo. En cada una de estas trayectorias vamos del punto A al punto B y es obvio que recorremos distancias diferentes. Bueno, aquí podemos ver otro concepto que es el desplazamiento. El desplazamiento es precisamente ir de un punto de inicio en línea recta a un punto final. Entonces, de acuerdo a esto que vimos en este gráfico, podemos definir dos conceptos. Uno es la velocidad y otro es la rapidez. La velocidad está asociada con el desplazamiento y el desplazamiento, recuerden que es la longitud en línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final, dividido entre el tiempo que utilizamos. Ahora, la rapidez está relacionada con la distancia y la distancia es la longitud que se recorre en una trayectoria, dividida entre el tiempo utilizado. Entonces, estos dos conceptos, nuevamente, uno tiene que ver con el desplazamiento, que es en línea recta, y otro tiene que ver con la distancia, que es la longitud en una trayectoria. La rapidez es una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Que solo depende de un número y una unidad de medida. Mientras tanto, la velocidad es una cantidad vectorial, que significa que aparte de una cantidad o de un número, una unidad de medida, es necesario especificar la dirección y el sentido. Y vamos a ver, una rapidez o pensando nada más en una distancia, yo puedo decir que recorrí 300 metros en esta trayectoria. Pero si yo quiero calcular una velocidad, entonces yo es necesario que especifique en el desplazamiento que tiene que ser 200 metros a un ángulo, por ejemplo, aquí de 40 grados en la dirección noreste. Entonces, por eso es que la velocidad se considera una cantidad vectorial. A ver, cuando tenemos un cambio de velocidades, entonces debe de haber una velocidad inicial, que en algunos libros se representa como v0, y una velocidad final. Y entonces cuando tenemos ese cambio de velocidades y lo dividimos con respecto al tiempo, el concepto que estamos generando es el concepto de aceleración. Y la aceleración tiene tres casos. Va a ser positiva cuando la velocidad final es más grande que la velocidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que se va incrementando la velocidad y entonces va más rápido, decimos, ¿no? Entonces cuando la dividimos entre el tiempo obtenemos esa aceleración positiva. Ahora, ¿cuándo vamos a obtener una aceleración negativa? Cuando va frenando o está aplicando una desaceleración. ¿Qué significa eso? Que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Por lo tanto, como esta es menor, gana el signo y la aceleración va a quedar negativa. Y el tercer caso, que indica que cuando las dos velocidades valen lo mismo, esta resta me va a dar cero y entonces la aceleración indica que es cero. La aceleración va a ser cero cuando no hay cambio de velocidad. La velocidad es constante. Y entonces tenemos lo que mencionaba en un principio. Tenemos dos tipos de movimiento. Un movimiento a lo largo de una recta de forma uniforme. ¿Qué significa eso? Que no va a haber cambio de velocidad y entonces nuestra fórmula que utilizaremos es la clásica de velocidad igual a distancia entre tiempo. Pero cuando tenemos un cambio de velocidad se genera una aceleración. Nuevamente, si lo hace a partir de una línea recta, se genera una aceleración uniforme y entonces las fórmulas que vamos a utilizar para resolver los problemas son estas tres que tenemos aquí. Entonces, en resumen, si mi problema no maneja cambio de velocidades o no maneja aceleración, tengo que utilizar esta fórmula. Pero si mi problema maneja cambio de velocidades o aceleración, las que tenemos que utilizar son estas de aquí.
vamos a analizar o aplicar estas fórmulas, que nuevamente las tenemos de este lado, en algunos ejemplos. Dice, determina el tiempo invertido por un caballo en recorrer 49 metros. Aquí tenemos una distancia, ¿verdad? Y nos están pidiendo el tiempo que necesita. Dice, si parte del reposo, ¿qué indica eso? Que un cuerpo esté en reposo quiere decir que su velocidad de inicio debe de ser 0. Y aparte la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense, nuestros datos aquí los tenemos, la distancia que va a recorrer 49 metros, que parta del reposo indica que la velocidad inicial es 0, que su aceleración sea 2 metros sobre segundo al cuadrado, aquí lo tengo, y el tiempo es el que me interesa encontrar. Entonces ya tengo estos datos, la pregunta que me puedo hacer es, ¿cuál de estas fórmulas utilizo? ¿La que yo quiera? No, es la fórmula que se ajuste a estos datos. Una fórmula que no tenga dos incógnitas, nada más una, para que se pueda despejar. Y entonces, como podemos ver, es nuestra tercera fórmula. Este es el tiempo el que quiero encontrar y la distancia la tengo, la velocidad inicial la tengo y la aceleración la tengo. Entonces nada más la única incógnita es el tiempo. Pero como la velocidad inicial es 0, 0, esta sería 0 por cualquier cosa, sería un 0. Quiere decir que esto ya no lo voy a tomar en consideración en este ejercicio, obvio. Y entonces mi fórmula ya la escribo así. La distancia es 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Lo que requiero encontrar es el tiempo, entonces lo voy a despejar de aquí. Este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando a la d, ¿verdad? 2 pasa multiplicando y la a que está multiplicando pasaría dividiendo a la d y al 2 que está arriba, entonces me quedaría así. Ahora, ¿cómo quito el cuadrado? Pues pasando una raíz grandotota del otro lado. Miren, ahora en esta fórmula voy a sustituir estos datos. Vamos a este apartado. Entonces ponemos el doble de d entre a, que sería el doble de la distancia, que son 49 metros, y lo dividimos entre el valor de a, que son 2 metros sobre segundo. Estos dos se cancelan y me queda el 49 y la raíz de 49, pues me queda 7. Entonces por respuesta tenemos 7 segundos, que es el tiempo que tardaría un caballo en recorrer los 49 metros si es parte del reposo y acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver un segundo ejercicio. A ver, permítanme. Aquí está, miren. Un auto que viaja a 90 km por hora empieza a disminuir su velocidad con una desaceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer? Nuevamente vamos por nuestros datos. Miren, aquí tenemos que nos da la velocidad inicial de 90 km por hora. Primer paso, hay que convertirla a metros sobre segundo porque en todas tenemos metros y segundos. Entonces aquí tenemos la conversión. 90 kilómetros por hora. Recuerden que para cambiar kilómetros a hora, los kilómetros que ya no quiero los pongo abajo porque ya están arriba y los metros que quiero van arriba. La relación entre kilómetros y metros es que en un kilómetro tenemos 1000 metros. Lo mismo sucede con las horas. Hay que cambiarlas. Las horas que están abajo pasan arriba. Y la relación entre horas y segundos es que una hora tiene 3600 segundos. Hacemos las operaciones, 90 por 1000 y lo dividimos entre 3600 y me da 25 metros sobre segundo. Quiere decir que esa es la velocidad en metros sobre segundo que recorre el auto. Entonces miren, aquí tenemos los datos. La velocidad inicial, 25 metros sobre segundo. Desaceleración, quiere decir que es una aceleración negativa. Aquí va un menos. Y entonces recorre 30 metros, esa una distancia. Y el tiempo nuevamente es nuestra incógnita. Nos vamos con la fórmula. De las fórmulas que tenemos, esta es la que se ajusta a algunos datos. Pero si observamos, aquí está en la parte inferior.
Si yo utilizaría esta fórmula, que también se puede ajustar, si observan tenemos esos datos, sí, ¿verdad? Tenemos la distancia, tenemos la velocidad inicial, tenemos la aceleración y tendríamos que encontrar el tiempo, nada más que en este caso el tiempo, como no digo, como la velocidad inicial no vale 0, este no se va a cancelar y entonces al sustituir los datos me va a quedar una ecuación cuadrática que la tengo que resolver y entonces se complica más. Entonces lo que puedo hacer es primero calcular un dato con estos, calcular un dato más, que sería la velocidad final. Entonces partimos de esta fórmula y ahora este cuadradito pasa del otro lado con una raíz a todo. Entonces con esta fórmula yo voy a hacer la sustitución de estos datos, que aquí ya está hecha, miren. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Son 25 metros sobre segundo, eso se eleva al cuadrado, más el doble de la aceleración, que es menos 2, y por la distancia que da 30. Hacemos todas estas cuentas y me queda este resultado como velocidad final. Eso no me lo pide el problema, pero es un dato extra que yo pude obtener. ¿Para qué? Pues para que precisamente con otra fórmula, como ya encontré un dato extra que es la velocidad final, pueda encontrar el tiempo que me piden. Miren, entonces en esta formulita la velocidad final ya la acabo de obtener, la velocidad inicial sí la tengo, la aceleración también la tengo y el tiempo es lo que me piden. Entonces la velocidad inicial pasa restando a la velocidad final, es velocidad final menos velocidad inicial, y la aceleración pasa dividiendo. Aquí tenemos esa información. Sustituimos los datos de este lado. Velocidad final la acabamos de encontrar, menos la velocidad inicial que dijimos que era 25, entre la aceleración, que por ser desaceleración es negativa. Hacemos las cuentas y ya me queda que el tiempo vale 1.26 segundos. Vamos con el último ejercicio. Dice, un autobús de pasajeros frena bruscamente para evitar una colisión con un árbol que se encuentra a 15 metros, entonces ya tenemos una distancia. Si el autobús se movía a una velocidad de 75 kilómetros por hora, esa es una velocidad inicial, ¿verdad? ¿Cuál es el valor mínimo de la desaceleración que evita el impacto? Entonces tenemos que ver que me va a quedar una desaceleración, quiere decir que es una aceleración negativa, y para que no se impacte, quiere decir que si llevaba esta velocidad inicial y que no va a chocar, la velocidad final necesariamente va a ser 0. Entonces vamos a cambiar primero esta velocidad o transformar de 75 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Ya saben el proceso, aquí está. Kilómetros con kilómetros se cancela, horas con horas se cancela y me va a quedar metros y segundos. Entonces hay que multiplicar 75 por 1000 entre 3600 y me queda 20.83. Esa es mi velocidad inicial, aquí la tenemos. La distancia ya la vimos que eran 15 metros. La velocidad final debe de ser 0 para que no impacte. Y nos están pidiendo la desaceleración o la aceleración negativa que debe de dar. Entonces, de acuerdo a nuestro formulario, entonces la fórmula que vamos a utilizar es esta, miren. ¿Tenemos la distancia? Sí. ¿Tenemos las velocidades? Sí. Hay que despejar la A. Nuevamente este pasa restando y el 2 y el D pasarían dividiendo. Pero este dato ya no lo voy a considerar porque vale 0. Entonces de esta fórmula, nuevamente para despejar la A, este pasaría restando y el 2 y la D pasarían dividiendo. Y aquí lo tenemos, miren. Entonces la aceleración sería el negativo de la velocidad inicial al cuadrado entre el doble de la distancia. Aplicamos los valores que tenemos aquí en esta formulita y los sustituimos, realizamos las operaciones y entonces con ello tenemos un resultado. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que debemos de analizar nuevamente en un ejemplo o en un ejercicio? Si me hablan de un cambio de velocidad o de una aceleración, tenemos que utilizar las fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. Y si no maneja cambio de velocidad, pues el movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Entonces no hay de otra.
Ahora, que una vez que saque yo mis datos, puede ser en una tablita como esta, tengo que identificar de acuerdo con estos datos cuál es la fórmula que se ajusta. Si no hay ninguna fórmula, puedo utilizar alguna para obtener un dato extra, un dato adicional, el cual me pueda ayudar con otra fórmula a encontrar el valor que me están solicitando. Entonces, ese sería el proceso para dar solución a los ejercicios. Con esto concluimos el tema.